Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En este caso tengo conmigo a una persona muy especial con la cual vamos a ver cómo podéis importar productos desde China, aunque seáis principiantes o si sois una persona o una empresa que lleva ya más tiempo haciendo esta actividad, es decir, importando productos desde China. Para esto tengo aquí al CEO de Imporalia, a Gonzalo, el cual durante los próximos minutos nos va a explicar algunos puntos muy importantes que tenéis que tener en cuenta si queréis empezar a importar desde China. Así que, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola Minoru, ¿qué tal? Muy Encantado de estar bien, aquí. Muchísimas gracias por invitarme y nada, darle caña al tema de importaciones, aportar el máximo valor que se pueda, que al final de eso se trata. Información al final lo más verídica y actual posible, así que nada, dispuesto aquí a que afrontemos todo lo que tengas pensado. qué bien, qué bien. Gracias también a ti por sacar un hueco. Sé que en esos últimos meses también has estado bastante atareado, viajando a China, ahora también abriendo nuevas líneas de negocio también dentro de el que tienes principal, que es el de Imporalia. Entonces, para empezar, quiero que la gente te conozca un poco más. Cuéntanos un poco más acerca de ti, a lo que te dedicas ahora mismo, para que puedan conocerte más. Vale. Bueno, soy Gonzalo Pérez, soy CEO de Imporalia, que es un holding de empresas con diferentes filiales, pues que se dedican principalmente a importación y asesoramiento desde Asia, principalmente China. Luego tenemos diferentes verticales que también tocan temas de e-commerce, formación y demás, pero nuestro negocio principal es la gestión de todos los procesos de una importación, tocando desde pues proveedores, negociaciones, gestiones de calidad, certificación, procesos aduaneros, asesoramiento, logística, aduanas, todo desde que se busca un proveedor en China o proveedores que ya están localizados hasta que esa mercancía se pone en la dirección final. ¿Qué ocurre? Que durante todo ese proceso pues hay diferentes etapas, sobre todo en ciertos productos, ciertas partidas arancelarias, donde pues hay que ejercer una serie de asesoramiento para todo eso, todo el tema de documentación, laboratorio y demás, y entonces pues estamos muy especializados en las importaciones desde China. Qué Pues bien, yo me estuve, Imporalia lleva activa 8 años y medio. Me fui a vivir a China durante 2 años, luego estuve otro año yendo y viniendo. Allí pues vi un poco la oportunidad, me dieron una beca para terminar un máster de comercio internacional en Shanghái y allí pues es verdad que a mí ya me picaba mucho la curiosidad de tema de importación, de tema de comercio internacional y demás. Entonces pues ayudando a mis padres con una pequeña importación que tenían para su negocio, me di cuenta, digo, oye, si una empresa tan pequeña como la de mis padres tiene este tipo de necesidades a nivel de importación, ¿cuántas otras empresas pequeñas, medianas, autónomos, da igual, deben de tenerla o deben de no poder afrontar esas barreras de importación? Entonces fue ahí cuando dije, oye, tengo que especializarme mucho en esto, tengo que saber cuáles son pues, las áreas de China, logística, aduana, demás. Me fui especializando pues, hasta hoy que aquí estamos. qué bien, qué bien. ¿Y por qué al final te decidiste en dedicarte a esto, a importar productos desde China? ¿Fue únicamente por el área de comercio internacional, que es lo que estabas estudiando, o fue algo diferente que también te llamó la atención de llevar al final toda tu vida a importaciones desde China hasta Europa? Vale, yo en los primeros meses que yo estaba en China, al final siempre he sido muy curioso y iba visitando diferentes mercados mayoristas, áreas industriales y demás. Y me daba cuenta de que al final China le llama la fábrica del mundo por algo. Es decir, allí se respira, ¿no? En todo lo que es la fabricación, lo que es la distribución, los procesos de calidad, lo que es todo el ámbito logístico. Es decir, se respira comercio internacional constantemente. Y a mí era algo que además me gustaba por otros negocios que había tenido anteriormente que no me habían cuadrado del todo, no me habían funcionado. Y siempre tenía ahí, ¿no? Eso de especializarme en algo relacionado con el comercio internacional y viviendo en China, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que vas visitando diferentes ciudades, mercados mayoristas, ferias comerciales, te vas un poco familiarizando con ese ecosistema. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que al final vas hablando con diferentes empresas, pues fui haciendo mi página web, fui estudiando posicionamiento SEO, porque al principio, claro, no te conoce nadie, ¿sabes? Me fui especializando en SEO, fui haciendo la web, fui captando algunos clientes, fui ayudando a empresas poquito a poco y principalmente yo creo que ese paso de irme a China fue lo que a mí me hizo especializarme por las importaciones.
Es verdad que en ese momento yo buscaba formaciones sobre importaciones desde China para aprender de forma autodidacta y apenas sabía. Y había algunas americanas, algunas más especiales, pero no había del todo formación. Entonces también se me encendió un poco la bombillita de decir, oye, si es tan difícil realmente aprender a esto, el ejecutarlo. No me extraña que haya empresas que realmente necesitan ese tipo de servicio. Entonces, pues me puse a buscar, buscar, buscar y aparte, pues durante varios años estuve moviéndome por China y especializándome poco a poco. Y eso se podría decir que fue pues ese primer paso que di para crear Imporalia y lo que es a día de hoy. Muy bien, muy bien. Al final, si ya vamos más a profundidad, cuando una persona quiere adentrarse también en el mundo de las importaciones, yo normalmente les explico primero qué productos pueden encontrar en Amazon para que luego también los vendan allí. Pero en tu caso, ¿cuáles eran esos primeros productos que empezaste a importar y cómo una persona también puede empezar a fijarse cuáles son los mejores productos que podría importar desde China? Vale, realmente nosotros ya en todos estos años se podría decir que hemos importado casi de todo, ¿sabes? Te diría cosas que ni te imaginarías. Lo más raro que se te venga a la mente lo hemos importado. Pero es verdad que al principio nosotros lo que brindábamos era servicios de asesoramiento de logística y aduana, documentación y demás. Al principio, ahora ya sí ofrecemos muchas más cosas, pero estábamos más focalizados en eso. Y entonces al final lo que importábamos era lo que llegaba, ¿sabes? Sí, Importábamos mucha maquinaria industrial, pues luego productos de todo tipo, desde productos de hogar, productos en contacto con alimentos que antes, bueno, antes, hace 7 8 años no estaban tan controlados como por ejemplo están ahora. Juguetes, que los juguetes sí es verdad que han estado siempre muy controlados, por eso nos especializábamos mucho en juguetes y al final éramos muy buenos en eso. Muchos productos electrónicos que le pasa lo mismo, antes no estaban tan controlados como ahora. Ahora hace falta registro, certificación, los revisan todo con lupa, pero antes era mucho más sencillo. Entonces, pues al final, ¿qué hacíamos? Pues importábamos todo tipo de productos. Entonces, lo que sí nos hemos dado, respondiendo a tu pregunta, lo que nos hemos dado cuenta con todos estos años es que las empresas que al final acaban teniendo éxito, esto al final es muy ambiguo y todo muy grande, pero son las que se han acabado nichando porque ya conocían un sector, a lo mejor estaban comprando productos en Europa o a distribuidores nacionales y entonces que decidieron dar el paso de comprar en China. Estaban muy nichados, muy especializados en un tipo de producto concreto porque lo conocían muy bien. Eso, por regla general, siempre suelen tener éxito porque ya al comprar o importar desde China cantidades medias o altas, al final son muy competitivos y conocen perfectamente su público objetivo. sí. Luego, a la hora de localizar el producto perfecto como tal, al final eso no se trata, es decir, si a nosotros nos vienen personas diciendo, oye, ¿qué puede importar desde China? ¿Sabes? Pues al final es muy relativo, ¿sabes? Es muy relativo. Minoru, tú lo sabes perfectamente que al final pues se necesita hacer un estudio previo, ya sea a través ¿no? de campañas, de creativos, de qué funciona, de análisis de datos, de analítica. Es decir, a ti te puede gustar un producto mucho que veas en Amazon, el típico producto de la teletienda, pero no tiene por qué ser un producto luego potencial. Y lo mismo luego compro unas perchas que vienen aquí detrás con tal y es un productazo, ¿sabes? Entonces, al final nosotros estamos más enfocados, es decir, podemos dar un poco de esos criterios que pueden hacer el producto perfecto, un producto sencillo de importar para empezar, pero lo que sí recomendamos es que cuando se importe de China un producto sea algo que al menos conozca o que ya haya hecho un estudio previo de alguna forma por el que tú sepas que de una forma o de otra, pues bueno, puede tener potencial en tu mercado. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. De hecho, para esto, por ejemplo, en nuestro caso en Amazon utilizamos software como Helium 10. En un e-commerce tradicional, al final lo que normalmente la gente suele hacer es testear con campañas de Facebook Ads, algunos también de Google Ads. Exacto. Y una vez que ya está eso validado, ya es cuando pasan a la siguiente fase, que es la de búsqueda, contacto y negociación con proveedores. ¿Qué tips nos podrías dar ahí para saber? Porque es algo que normalmente cuando una persona no tiene ni idea, es un principiante, la duda que le surge es, no sé qué hacer. Primero, no sé dónde puedo buscar proveedores. Segundo, no sé qué tengo que decirles para no parecer un principiante, porque quizás si parezco un principiante me van a cobrar más. Y en tercer lugar, tampoco sé, si fuese un principiante, cómo puedo reducir el precio que me den, que normalmente es lo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca reducirlo, cuando a veces yo creo que en lugar de buscar reducir el precio, tendrían que buscar mejorar otro tipo de condiciones, como puede ser el lead time o los términos de pago. Pero quiero también ver ahí tu punto de vista sobre cómo puede hacer una persona que está empezando para poder negociar con proveedores, ponerse en contacto con ellos y que luego al final de ahí saque un resultado satisfactorio. Vale.
Bueno, vamos por partes. Lo primero, a la hora de buscar proveedores, al final hay varias formas de hacerlo, pero si estás empezando, tienes pocos recursos, no tienes ni idea de por dónde empezar, yo siempre recomiendo las tres plataformas por excelencia, que son Alibaba, Made in China y Global Source, por ese orden. Ahora, en esas plataformas hay cientos de miles de proveedores, prácticamente de cualquier producto, a no ser que estamos hablando de algo muy concreto, pero raramente no vas a encontrar un proveedor que te pueda vender ahí. Ahora, que haya proveedores ahí no es que tú contactes con el primer proveedor y ese sea el que te vaya a vender o te tengas que fiar al 100% de ese proveedor. Hay otra serie de procesos que poco a poco hay que ir ejecutándose. Pero bueno, yo lo que recomiendo siempre es que se coja un Excel donde se pongan diferentes puntos o criterios que hay que tener en cuenta a la hora de valorar un proveedor en China, como tú muy bien decías, no solo nos vamos a basar en el precio, ahora vamos a hablar de eso, pero tiempos de entrega, términos de pago, Incoterm, política de devolución, acuerdos comerciales, no sé, es que Contratos, no por ejemplo. siempre... ¿El qué? Contratos también con algunas cláusulas Contrato. específicas. Claro, exactamente. Hay como una serie de criterios que hay que medir. Certificación, que se me había olvidado. Al final hay una serie de criterios que hay que medir que yo algunos considero más importante incluso que el precio. Por ejemplo, la atención al cliente. Para mí la atención al cliente es el criterio número uno. Porque en importación siempre hay problemas, siempre. Es decir, puedes tirarte a lo mejor que hagas 20 o 30 importaciones que no tengas problemas, pero que en la 31 se te complique. Y en ese momento vas a necesitar un comercial que esté contestándote, dándote soporte, modificando certificaciones, gestiona, no sé, lo que surja, porque son miles de cosas, pero vas a necesitar que alguien esté ahí. ¿Para qué quieres ahorrarte 10 céntimos en un producto? Si cuando hay algún problema se desentiende, ya no hay Claro. comercial. Es muy importante, eso al igual que los términos de pago y demás. Pero bueno, vamos un poco siguiendo el hilo de tu pregunta. Sí, Localizamos los proveedores ahí, luego tenemos siempre la alternativa de irnos a China, a ferias comerciales, a mercados mayoristas como el de Yiwu, a ferias como la de Cantón o a ferias más de nicho, que sinceramente para mí esa es una forma mucho más eficiente de contactar con proveedores y llegar a acuerdos que están mucho más desarrollados, pero todos hemos empezado desde cero, desde un inicio, yo el primero, y por lo tanto se suelen utilizar esas plataformas. Ahora, ¿cómo se contacta con ellos? Es decir, tú no puedes enviarle, hola, soy fulanico, quiero 100 unidades de este producto. De media, los proveedores literal pueden recibir de 250 a 350 peticiones diarias, cada proveedor. ¿A quién crees que van a decir? Si tú les dices, hola, soy fulanico, 100 unidades tal, te van a hacer un copia y pega con la misma cotización que a los otros 350 que han contactado. claro. Por lo tanto, ¿de qué forma, como en todo en esta vida, de qué forma nos vamos a diferenciar? Pues ya sea con una buena comunicación, con una buena plantilla, llevándonos a WeChat, entablando una primera comunicación y un poco más desarrollada. Ya haciendo una plantilla donde te presentes de forma educada, digas quién eres, hables de qué estás especializado, sea un poco técnico, es decir, le digas las unidades, le digas los Incoterms, le diga algunos puntos técnicos para que él note que realmente tiene algo de experiencia. Da igual que no tenga, si el caso es parecerlo, ¿vale? Entonces, algunos temas técnicos, te despides, ¿sabes? Le pide algunos datos, no sé, algo más desarrollado. Hay por ahí plantillas muy interesantes y al final se trata de guardarlas y de ir modificándolas dependiendo del producto que estemos buscando. Entonces, yo recomiendo que siempre se haga con una plantilla que cuando ya se entabla un poco de conversación, nos llevemos de Alibaba o de la plataforma en la que estemos a WeChat. ¿Por qué? Porque WeChat es la aplicación por excelencia para comunicarse en China. Entonces, un buen WeChat con tu foto de perfil, con una buena descripción, con un buen desarrollo, te puede servir para que puedas entablar conversación de forma mucho más fluida que en Alibaba y al final tengan mejores condiciones. Ahora, imaginamos que ya lo tenemos en WeChat. Hay que tener claro que en China se consiguen buenas condiciones con un pensamiento largoplacista. Es decir, si de verdad pensamos que en el primer pedido que hagamos vamos a tener mejor precio que empresas o personas que llevan X años importando, la llevamos clara. Es decir, puede ser quien tú quieras negociando, puede ser quien tú quieras, que te aseguro que hasta que
En China se aplica la cultura Guanxi y hasta que tú no llevas cierto tiempo haciendo pedidos, de verdad le demuestras al proveedor que tienes potencial, que tiene una buena comunicación, que sabes de lo que estás hablando y hay pedidos de por medio, tú no vas a poder conseguir las condiciones que a lo mejor tienen otras personas que ya llevan mucho importando y haciendo muchas compras a ese proveedor. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, que en nuestra formación lo hacemos y tenemos pues, una especie de plantilla, es una especie de escalado de escalado de beneficios, llamémoslo así, es decir, o de condiciones. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no solamente vamos a negociar el precio, muy importante este, se negocia otras condiciones, como por ejemplo lo que hablábamos antes. Precio, condiciones de pago, términos, depósitos, acuerdos comerciales, Incoterm. Entonces, lo que se suele hacer es una escalera en la que nosotros ya le mostramos al proveedor que nos vamos a sacrificar al principio con unas peores condiciones, pero que conforme vayamos haciendo pedidos y nuestra relación se vaya afianzando, ellos tienen que ir dando de su parte y aplicando una serie de beneficios a nuestro favor. Muy Por lo buenos. tanto, esta escalera, ¿vale? Esta escalera te hace que al principio el proveedor diga, se dé cuenta que realmente te estás sacrificando, estás aceptando unas condiciones X, pero que con el tiempo, cuando tú ya le demuestras que tienes más pedidos, que la relación se va afianzando, en ese momento ellos van a ceder. Y tú ya habrás estructurado perfectamente lo que ellos tienen que darte, ¿vale? Entonces, no nos agobiemos porque no encontremos las mejores condiciones al principio, porque las condiciones se dan con la cultura Guanxi en China a largo plazo. Entonces hay que tenerlo muy en mente y como todo en esta vida de Minoru, al final todo a largo plazo, con trabajo, con sacrificio, es como se consiguen esos resultados. Eso es algo muy, muy interesante y muy importante también porque espero también que con esta entrevista, por eso también quería traerte aquí al canal, la gente ya se dé cuenta que comprar productos para después acabar vendiéndolos, al final una gran parte de eso se basa en la relación que tenemos con proveedores. Y es imposible, ya de primera, si queremos ganar mucho dinero, como beneficiarnos solo nosotros y que solo nosotros seamos los únicos que ganen y que luego el proveedor no gane nada. Entonces, eso también es algo que yo también hago mucho énfasis a mis alumnos y es que no todo se trata de que o sea, desde el principio solo ganen ellos y ya no gana el proveedor. Al final la idea es que los dos también sienten que la balanza está justa en ambos lados y que se construye una relación a largo plazo, no algo que va a durar pues 1, 3 meses y luego ya se va a acabar. Entonces, eso es algo muy importante. Otra cosa también que me parece muy importante y que a mucha gente le da inseguridad, de hecho, es uno de los miedos que tenía yo al principio cuando empecé a importar también productos desde China, era qué pasa si yo pago y ya nunca más vuelvo a ver ese dinero, el proveedor desaparece. Y creo que no solo es el miedo que tenía yo, sino es el miedo también que tiene mucha gente que está empezando. Entonces, desde tu experiencia, Gonzalo, ¿de qué manera se puede pagar a un proveedor para que ese pago sea seguro y también nos aseguremos que nos acaban entregando la mercancía? Vale. Hay muchos métodos de pago, ahora los vamos a ver, pero realmente a mí siempre me gusta decir lo mismo y es que hay formas de reducir el riesgo al máximo, pero siempre vamos a correr un pequeño riesgo. Es decir, y realmente quien te diga lo contrario te está engañando porque siempre hay posibilidad. ¿Cómo sabes tú? Porque en China realmente una empresa puede cerrar, quizás ha empezado por lo peor, pero ahora vamos a lo bueno. Pero en China realmente una empresa puede cerrar de un día para otro, ¿vale? Es muy poco común, pero al final un pequeño tanto por ciento de riesgo siempre vamos a tener los importadores, eso tenemos que tenerlo en mente. Sí, Ahora, hay métodos de pago y formas en las que os puedo asegurar, vamos, a nosotros no nos ha ocurrido nunca en 8 años. Nunca. Es decir, clientes que han venido directamente porque han hecho las cosas mal, sí. Pero a nosotros, siguiendo una hoja de ruta determinada, no nos ha ocurrido nunca, ¿vale? Por lo tanto, métodos de pago. Si estáis empezando, pues bueno, se puede pagar por Alibaba, que al final es un método que está ahí, pero es verdad que cuando ya se hacen transacciones grandes, al final pues tiene un tipo de cambio, tiene una serie de comisiones que al final afectan al margen del producto y las importadoras grandes no utilizan Alibaba, como es obvio, ¿vale? Pero si está empezando, sí, puede utilizar Alibaba, que al final tiene un seguro, ¿vale? Pero esos seguros son muy relativos, sí. ¿vale? Porque en ciertos casos, bueno, si son pequeñas cantidades y tal, te puede funcionar, pero aseguro que yo personalmente he visto casos de importes más grandes con seguros que al final, el seguro de Alibaba, que al final no ha hecho su labor de seguro, ¿no? Entonces,
no quiero con esto desprestigiar a Alibaba ni mucho menos, al revés, la mayoría de importadores que empiezan utilizan Alibaba y es una herramienta magnífica y ese sería un primer método. Ahora, cuando llevéis un tiempo importando, os vais a dar cuenta que la mayoría de pagos es mucho más ágil, más rápido y menos costoso, se suele hacer por transferencia bancaria. Ahora, ¿quiere decir que le puedes hacer una transferencia bancaria a cualquier proveedor con el que contactes por Alibaba? No. Al principio, las importaciones tienen una serie de gastos. Si tú quieres asegurarte sí o sí de que tu transacción va a ser lo más segura posible, es decir, reducir el riesgo al máximo, siempre va a haber una serie de procesos de calidad que vas a tener que ejecutar. Como por ejemplo, una auditoría de fábrica o una verificación, que consiste en que un auditor chino se desplaza hasta la fábrica y allí hace una serie de comprobaciones, vídeos, fotos, pide información del empleado, de las ventas, de los registros, de la documentación, de todo. Al día siguiente te pasa un registro, un informe en PDF y tú puedes ver perfectamente toda la información de esa empresa. Por lo tanto, ya sabes, ya no estás haciendo un pago a ciegas, ya sabes perfectamente que esa empresa es real, que tiene funcionamiento, que tiene empleados, que exporta y otra serie de datos. Cuando una auditoría sale con luz verde, prácticamente os aseguro que ahí podéis transferir por transferencia bancaria por el método que queráis, y digo transferencia bancaria porque es el que más se utiliza, que raramente va a haber problemas, ¿vale? ¿Vale? Luego tenemos las letras de crédito, pero las letras de crédito, que aparte las utilizan ya para transacciones más grandes, no se suele utilizar en un inicio, aparte hay muchos proveedores que no las aceptan, solo algunos. Está muy bien porque al final el dinero se queda ahí como, es decir, banco emisor y banco receptor se queda como el dinero que no se entrega al banco beneficiario hasta que se han cumplido con una serie de criterios dentro de la importación, documental y demás. Es muy seguro, pero son para transacciones grandes y para pues, importes que algunos proveedores, para importes pequeños, pues no lo aceptan directamente. Pero bueno, se podría decir que los métodos de pago más seguros son esos. Alibaba, transferencia bancaria y letras de crédito. ¿Qué ocurre? Luego, pues claro, tenemos métodos como PayPal, Western Union y demás. ¿Qué ocurre? Que, bueno, PayPal no es muy común en China, no sé si sea a lo mejor para el pago de muestras o cosas más pequeñitas. Western Union, la mayoría de proveedores que te piden por Western Union, que además es cuenta personal, suelen ser estafas, en la mayoría de los eso suelen ser estafas. Y luego, quitando eso, luego, claro, aparte de, si no hace una auditoría, al menos tiene que hacer una serie de comprobaciones pues, con la documentación de pago que te pasen, comprobar que no son pagos a personas físicas, que es empresa, que el nombre del beneficiario coincide con el nombre de la empresa y otra serie de criterios que, bueno, también es bueno echarle un vistazo antes de hacer los pagos. Muy bien, no muy bien. Con eso creo que ya, sobre todo la gente que nos está viendo, se va a quedar como más tranquila por esa parte. Y es algo que a Sí. mí también me gusta, el hecho de que también enseñes esto, tanto aquí de forma pública como también en la formación tuya, porque yo cuando estaba empezando, a mí me faltaba información, igual que te faltaba información a ti, a mí, eso que era hace 8 años, yo cuando estaba empezando en 2019, también me faltaba información y era como el mayor miedo que tenía, el de voy a pagarle a un proveedor y después me voy a quedar sin dinero. Otro miedo que tenía, que de hecho ahora te contaré porque creo que nunca te lo he dicho, es que también yo una vez le pagué a un transitario y nunca me llegó a enviar la mercancía que yo había comprado. Compré como, creo que eran 700 unidades de un producto, me envió primero por barco como unas 300 y luego me tenía que enviar otras 400 y no me las llegó, o sea, no me las acabó enviando. Entonces, ¿cómo yo podría haber evitado eso? ¿De alguna manera lo podría haber hecho o no? Porque después yo, cuando trabajé ya después de transitario con otro nuevo, me dijo, olvídate porque no nunca más vas a volver a saber de este transitario. Pero yo lo que no entendí en ese momento fue por qué sí que envió una parte y no envió la otra parte. ¿Es porque pueden quebrar también los transitarios o por qué puede pasar eso? Claro, es que la figura que tú ahí estás denominando transitaria, habría que verlo realmente qué figura es, ¿vale? Porque ya sabes que al final en el comercio internacional, en la logística desde un Intermediarios, país ¿no? tercero, claro, desde un país tercero, al final siempre hay diferentes figuras que van actuando y entonces para darte una, realmente si nos sentásemos los dos y me dijese, hice el pago a esta empresa lo hizo. Si estudiásemos desde dentro la importación, quizás te podríamos decir, mira, el error estuvo aquí, porque hiciste esto, esto y esto, ¿vale? Ahora, puede que tengas también mala suerte, que es muy poco común, ¿eh? Y utilices un transitario chino y tengas, porque hay muchos ahora si quieres lo comentamos, pero Sí, hay fue un muchos. transitorio chino, porque fue cuando estaba empezando. Claro, claro, hay muchos transitarios que se denominan transitarios piratas,
¿vale? Que tienen diferentes malas prácticas, prácticas algo tóxicas. Puede ocurrirte lo que a ti te ocurrió, que realmente no es lo común, pero hay otra cosa que sí es común y que son errores muy, muy de novatos, que es importar en condiciones CIF, que para el que no lo sepa es que el proveedor se encarga de todos los procesos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, imaginaros, pues Valencia, Barcelona, Algeciras, llega ahí y ahí ya cogemos nosotros las riendas de la importación, hacemos el despacho y la transportamos hasta nuestra edición. ¿Qué ocurre? Que estos transitarios piratas, aparte de hacer prácticas como las que te hicieron, otras de las que hacen es que sí, tu mercancía llega a Valencia, pero viene con una serie de gastos asociados. Por lo tanto, si quieres que te ceda la documentación para que la despaches, me tienes que pagar esta factura de tanto. ¿Qué ocurre? Que cada día que pasa, la mercancía empieza a generar gastos por ocupación y demora, Mm. los cuales te van a cobrar a ti como importador. Como los transitarios piratas saben que te tienen entre la espada y la pared por este tipo de cosas, lo que ocurre es que al final acabas pagando. E incluso te aseguro que a veces son cantidades más grandes de lo que vale la misma mercancía. ¿Por qué ocurre esto? Por errores de novato, por no utilizar bien los Incoterms, por utilizar transitarios chinos, porque tu transitario, porque has comprado transitario en España y todos te dan un flete, imagínate, Minoru, de, no sé, 1.500 euros, pero tu transitario chino te da un flete de $400. Qué listo soy, ¿no? Que tengo un transitario chino que es 4 veces más barato. Claro. Pues no te preocupes que te lo sacarán por otro lado, ¿vale? Porque al final lo que ocurre es que navieras hay 4 o 5 punteras que tienen un monopolio, por lo tanto los fletes son muy similares para todos los transitarios, para chinos, de España, de cualquier parte del mundo. Los fletes son los que son. Es decir, si las grandes empresas que mueven miles de contenedores están pagando prácticamente un flete muy similar, e incluso empresas muchísimo más pequeñas que mueven más mejor X contenedores al mes están pagando esos fletes por algo, no es porque sean tontos, porque saben perfectamente que los transitarios piratas estos le cobran 3 duros al proveedor porque saben que el resto se lo cobran directamente cuando la mercancía llega a destino. Por eso hay que saber enfocar muy bien los Incoterms, que ahora hablaremos de cuáles son los más eficientes dependiendo cada operativa logística, pero respondiendo a tu pregunta, te pudo pasar muchas cosas, ¿vale? Hay que ver realmente quién es ahí quien ha fallado o quién ha actuado de mala fe, pero casi seguro que es por un transitario pirata, pues que al final de una forma o de otra, pues o perdió la mercancía o la envió para otro sitio, o Claro. Yo lo Dios, único que lo vi que... fue que me quedé sin mercancía. Sí, Era como la tercera, cuarta eso importación que seguro. hacía. Me quedé como, digo, hostia, ahí aprendí. Y de ahí justo fue cuando dejé de trabajar con transitarios chinos y empecé a trabajar con transitarios españoles. Entonces dije, no, no puedo seguir haciendo esto por Es ahorrarme. que, Era precisamente por eso, porque ves esa comparativa en dinero y dices, yo me voy a ir a lo que es más barato. Porque ha funcionado quizás una o dos veces. Cuando luego ya no funciona es cuando ya al final acabas aprendiendo a golpes. claro, y es que no tiene mucho sentido trabajar con... Es decir, si estás importando de España, o me da igual, a cualquier país, no tiene mucho sentido no trabajar con un transitario de ese país. Porque al Claro, final, para el despacho de aduanas, para la entrega, para la documentación, para los cambios de terminal, para cualquier cosa, va a necesitar un transitario español. La única forma de poder simular los costes de forma muy aproximada, porque exacta al céntimo no te lo va a calcular nadie, es imposible. mm, Ahora también lo comentamos si quieres. Pero si quieres simular los costes de forma estimada, vas a necesitar un transitario. Si eres de España, un transitario español. Sí o sí. claro, Porque si no, vas a tener que buscar un despachante. Luego, alguien que te tramite la documentación en el puerto, un externo. Luego, una empresa de transportes que se coordine con este externo y con la documentación del agente de aduana. Por lo tanto, los despachos descentralizados ya no te van a servir. Es un lío, vas a necesitar, es decir, por ir de listo, por intentar saltarte esta figura que es clave dentro del comercio internacional, es necesaria. Es decir, entonces no veo la razón por la que no contratar un transitario en el país claro. en el que... Es lo mejor, es lo mejor. Yo, de hecho, creo que la gente que Vale, falla, o yo cuando fallé también, era por falta de experiencia, falta de simplemente vídeos como este que me dijesen, no, no hagas eso. Ahora, por suerte, pues para personas que están empezando, ellos se pueden evitar eso. Y de hecho, es algo también lo que quería como indagar más. ¿Qué puntos crees que son los que alguien tiene que tener en cuenta o en qué se tiene que fijar cuando ya va a hacer un envío? Es decir, que ya tiene un proveedor, ya sabe el producto que va a comprar. Por una parte, te quería preguntar, ¿qué es en lo que se tiene que fijar desde que tiene el producto hasta que el producto llega al destino final?
Y también, ¿cuáles serían los Incoterms más recomendados, tanto para comprar un producto como también para importar ese producto, por ejemplo, desde China hasta España? Vale. Lo primero, cuando se pone el foco en un producto, lo primero que hay que tener en cuenta son cuáles son los controles aduaneros que ese producto tiene, ¿vale? No es lo mismo importar este boli, que por cierto ya es complicado porque tiene tinta, se considera mercancía peligrosa, no ha sido un buen ejemplo, pero no es lo mismo importar, pues no sé, algo de decoración, como por ejemplo esto, ¿vale? Que importar productos electrónicos, juguetes, productos en contacto con alimentos, productos EPI o productos que tienen controles aduaneros muy exigentes. ¿Por qué razón? Porque si estás importando un producto que es muy exigente a nivel aduanero, la búsqueda de proveedores se va a tener que basar en eso. Es decir, a ti no te va a servir. Tú puedes tener el proveedor con el mejor precio, la mejor atención al cliente, los Incoterms, términos de pago, lo que quieras. Si no tienes certificación, ¿para qué te sirve? Siempre está la opción de que la hagas por tu cuenta, pero si estás empezando y la inversión es justa como para llevar la importación a cabo, como comprenderás, tendrás que buscar un proveedor que tenga la certificación correcta. Claro, Entonces, ahora, el siguiente escalón. Si tu producto, todo esto, vamos a empezar primero por los productos que tienen mucho control a nivel aduanero. Ahora vamos a los productos que no tienen. Los que tienen mucho control aduanero, el tema de la certificación es otro mundo. Porque que tú le pidas a tu proveedor la certificación y te pase 4 o 5 PDFs con certificados random, eso no quiere decir que te puedas relajar para atrás, claro, tranquilo, que va a llegar a aduana y no vas a tener problemas. Todo lo contrario, esos certificados hay que verificarlos, hay que comprobarlos, hay que cotejarlos, asegurarse de que realmente cumple con las normativas que a ti te van a exigir. Aparte, algunos controles aduaneros, la responsabilidad a nivel de certificación no es solo de tu proveedor. Tú también tendrás que sacarte algunos registros. Si estás en España, pues registro sanitario, registro RAE, registro farmacia, dependiendo ya del producto que importes. Entonces, quiero decir, a nivel documental, si tu producto tiene control aduanero, el primer paso de un importador es tener muy claro qué se necesita y que el proveedor al que le está adquiriendo la mercancía lo tiene todo en regla. Eh, Ese es el primer escalón. Ahora, si nos vamos a un producto que no tiene requerimientos aduaneros, es todo más sencillo. Nos despreocupamos del tema certificación y ya ponemos foco en el siguiente paso, que sería la elección de la operativa logística. No es lo mismo importar por marítimo, por courier, por aéreo carga general, por tren, por camión. Hay diferentes operativas y hay que seleccionar la que más se adapta a nuestro producto. ¿Cómo podemos saber cuál es la operativa que más se adapta a nuestro producto? Pues midiendo una serie de factores variables, como por ejemplo el volumen de la carga. No es lo mismo mover 1 metro cúbico que 10 metros cúbicos, que 18, que 26 o que 50. Dependiendo el volumen y otra serie de factores, tendremos que elegir cuál es la operativa logística más eficiente. Las más utilizadas son marítimo, courier aéreo, es decir, empresas como DHL, FedEx, UPS, etcétera, y aéreo, bueno, tren, es verdad que últimamente ha cogido mucha fuerza, ahora sí que ahora hablamos de eso, pero bueno, la tercera se podría decir que es aéreo, carga general, es decir, aerolíneas, cargueros, vuelos incluso de pasajeros que destinan cierta parte y demás. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la operativa que más se adapta a nuestro producto? Pues si el volumen de nuestra mercancía es menos de 0,5 metros cúbicos, lo más eficiente es courier, es decir, DHL, FedEx, UPS. De 0,5 a 1,5, ahí ya nos vamos a ir o a courier en algunos casos y si no directamente a grupaje marítimo, que es un contenedor compartido. Es decir, solamente pagamos el espacio que ocupamos dentro del contenedor. Si ocupamos 1 metro, pagamos 1 metro. Si ocupamos 2, pagamos 2. Ahora, de 1,5 metros cúbicos a 18 metros cúbicos aproximadamente, la opción más eficiente es grupaje marítimo. Lo que hemos dicho antes, pagamos el espacio del contenedor que corresponda. De los 18 a los 26 ya nos vamos al contenedor completo 20 pies. Y si tenemos 18 metros cúbicos, en la mayoría de los casos es más eficiente un 20 pies, aunque nos sobre espacio, porque los gastos de llegada de un grupaje de 18 metros cúbicos en comparación con los de un 20 pies son muy similares.
Sin embargo, vale la pena pagar un poquito más, aunque el contenedor vaya medio vacío, porque la manipulación que tiene nuestra mercancía en un grupaje es muy alta, de 9 a 11 veces. Sin embargo, en un contenedor completo, se abre la puerta del contenedor, se mete la mercancía, se cierra y no se vuelven a abrir hasta que llega a nuestra dirección. Por lo tanto, vale la pena pagar un poco más o hacer una compra un poco más grande y completar ese espacio. Y por último, de los 26 hasta los 66 metros cúbicos, nos vamos ya al contenedor 40 high kilo y pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo elegimos la operativa más eficiente? Principalmente por el volumen y por el tipo de producto que tengamos. Y ya por último, ¿cuál es el Incoterm más correcto? Para marítimo, que es el método de transporte más utilizado, en el 95% de los casos me atrevería a decir que es FOB, FOB, es de las únicas formas de poder simular los costes de tu importación muy, muy, muy estimado, no exacto, pero sí muy estimado, desde China o desde cualquier país del mundo, para courier. Al final, para courier hay que hacer una comparativa entre el Incoterm del vendedor y el del comprador, pero en este caso se compra en Xworld y luego tú contratas DAP, no DDP, DAP. Hay dos formas de contratar el DAP: que el mismo proveedor te cotice el coste o que busque un agente externo, te haga el DAP y recoja la mercancía en el almacén de tu proveedor y ya te la transporte hasta tu dirección. Y luego para aéreo carga general también FOB. ¿Qué Y diferencia luego entre sí, courier y aéreo carga general? vale, que el courier es un tipo de envío de paquetería puerta a puerta. Tiene despachos y procesos aduaneros mucho más simples porque están más adaptados a otro tipo de mercancía más relacionado con la paquetería. Y luego, por otro lado, tenemos el aéreo carga general, que se utiliza para casos muy concretos porque el coste por kilo es muy elevado, pero claro, a lo mejor tenemos envíos aéreos de un día, es decir, de 1 o 2 días. Tú imagínate, hay empresas, te pongo un ejemplo, de moldes, ¿vale? Moldes de piezas metálicas de estos gigantescos, que a lo mejor vale un molde, pues no sé, 60.000 euros. ¿Y qué ocurre? Que lo necesitan de un día para otro, o es un martes, lo necesitan el viernes sí o sí. Entonces, el coste por kilo es muy elevado, pero es verdad que te da una agilidad y una rapidez que en ciertos casos se necesita. Como es obvio, si estás empezando no vas a utilizar esta operativa, como mucho utilizas Courier. Pero es verdad que es una opción que está ahí y que es mucho más ágil para empresas que por alguna razón tienen una emergencia y les da igual sacrificar margen, pagar más, pero quieren que Sí. la mercancía esté ahí sí o sí. Muy bien. No, pues muy bien, muy buena explicación. Creo que queda bastante claro, pero una duda que me surge, no me surge a mí en concreto, sino que le surge a muchos de mis alumnos, que además me la hacen siempre. Y seguro que también a otras personas que quizás están pensando también en empezar a importar productos, es posible que les surja. Cuando llegan al mundo de los certificados, claro, la gente no sabe dónde mirar, a quién preguntar. Entonces, ¿cómo pueden saber si un producto necesita o no necesita certificados? Vale. Es decir, esa pregunta es un poco ambigua, ¿vale? Es decir, no hay por ahí una página que tú llegues y diga, quiero importar zapatos. Esa es la ¿Cuál pregunta es que me la...? hacen es, ¿cómo sé si mi producto necesita certificados? Claro, Y yo me es quedo que, igual que claro, tú también. claro, es que esa pregunta es muy ambigua. Es decir, nadie te va a decir, oye, ve a esta página, pones zapatos y te va a decir todo lo que necesitas. No es tan difícil, es decir, hay que hacer una serie de procesos para realmente conocerlo y todo dependerá de la partida arancelaria del producto. Pero bueno, Eso es. vamos a hacer una pequeña hoja de ruta. Lo primero que hay que saber es manejar una base de datos arancelaria y esto no es tan complejo, ¿vale? Es decir, hay bases de datos que son gratuitas. Lo que pasa es que dan menos información, como es obvio. Luego tenemos la de la agencia tributaria, que te la da toda, pero sinceramente no hay quien la entienda. A ver, nosotros con el paso del tiempo, pues ya sabemos manejarla, pero si Claro. empiezas desde cero, cuando tú te metas con tu firma electrónica, base de datos, vas a decir, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Y luego hay otras bases de datos privadas, que es verdad que tienen un coste mensual, pero cuando tú introduces la partida arancelaria, que no es tan fácil como eso, porque los proveedores te dan una partida arancelaria china que luego hay que amoldar a la nomenclatura europea. Pero cuando tú la amoldas y localizas la partida exacta que se le determina a tu producto, ahí esa base de datos está roja, qué controles tiene y qué normativa se le aplica a tu producto. Cuando tú sabes la normativa que se le aplica a tu producto, te vas al BOE y directamente te va a salir todo a nivel de certificación lo que te van a solicitar en aduana. Entonces, tú coges esa normativa y cuando el proveedor te pase la certificación, compara que esa normativa esté en la certificación.
Entonces, ya dependiendo si estás importando pues, juguetes, productos electrónicos, productos en contacto con alimentos, habrá que hacerlo de una forma o de otra. Pero Sí, un paso a paso que nunca funciona es partida arancelaria, bases de datos arancelarias, control, normativa, y esa normativa la comparamos con la de la certificación que nos ha dado nuestro proveedor. Ahora, recordar, si tenemos luz verde, es decir, sale que esa normativa es la certificación que nos ha pasado nuestro proveedor, ahora tenemos que contactar con el laboratorio emisor de esa certificación. Es decir, tenemos que llamarlo, enviarle un email, lo que sea. Oye, este proveedor me ha dado esta certificación. ¿Es verídica? ¿Le han cambiado algo? ¿Es falsa? ¿Ha caducado? ¿Está inactiva? ¿Qué ocurre? Y ellos ya te van a decir, oye, está perfecta. Oye, le han cambiado esta parte. Oye, se quedó obsoleta hace 2 años. O y si te dan luz verde, pues ya estaría todo. Por decir, hemos hecho un resumen muy rápido, ¿no? sí, sí, muy Pero bien. es que no es sencillo. Es decir, no es sencillo. De hecho, nosotros nos dedicamos a eso, porque luego hay mucha ambigüedad dentro de la determinación de partida arancelaria. Es decir, a ti te puede decir tu proveedor que la partida arancelaria de este boli es X y que luego cuando tú la lleves a aduana, en los documentos comerciales y demás, te diga la gente de aduana, nanay, la partida Claro. es esta, Y luego además te cambian el arancel. exactamente, la partida es esta, tiene este arancel, tiene estos controles, entonces claro, es algo que hay que mirar un poco ahí con lupa. Sí, Pero es verdad que no es algo sencillo, pero yo al principio es verdad que recomiendo que si vas a importar un producto que es muy controlado a nivel aduanero y tienes poca experiencia en importación, hagas una pequeña inversión en una consultoría aduanera. Es decir, que cojan tu producto y te digan, oye, la partida arancelaria es esta, tienes estos controles, estos requerimientos, tienes que pedirle al proveedor esto, esto y esto. Porque vale la pena, porque el tiempo que le vas a dedicar a averiguarlo por tu cuenta y además de eso no vas a estar totalmente seguro. Y sin embargo, si alguien que está todos los días haciéndolo te dice perfectamente qué es lo que tienes que pedirle a tu proveedor, va a ser mucho más sencillo. claro. No, y sobre todo con toda la documentación también que una persona tiene que obtener y en algunos casos asegurarse de que se está haciendo correctamente, porque lo que antes también hablabas de importar con transitarios pirata. Normalmente son transitarios desde China que importan a la Unión Europea en condiciones DDP y no hacen las cosas correctamente. Entonces, para que alguien se asegure que la importación que están haciendo la están haciendo correctamente, ¿cuál es esa información? Y más que información, ¿cuál es esa documentación que un transitario le tendría que dar a un importador? Como por ejemplo el DUA, el Bill of Lading. ¿Qué otra información tendría que darle para que ese Vale, importador se asegure que está haciéndose esa importación de forma correcta? vale. Si el producto es básico, no tiene controles de aduanero, factura comercial, packing list, BL emitida por tele, es decir, de forma telemática, no original. Es muy sencillo, le dice a tu proveedor, yo lo quiero emitido por tele, listo. Si no se lo dices, lo va a emitir original, te lo va a enviar en un sobre por DHL, tienes que recibirlo, enviárselo a tu transitario, etcétera. Entonces, Sí, sí. factura comercial, packing list, BL, y en principio con eso, para un producto básico, aparte de algunas cartas que tu transitario te hará firmar a modo de que no incumple ciertas normativas y demás, con eso, con una autorización de despacho, que al final es autorizar a tu transitario a que haga esas gestiones dentro de la agencia tributaria por ti, con eso y con el EORI activo, que ya sabéis que el número EORI es como el DNI de cada importador, lo activa una vez, ya lo tienes de por vida, igual que la autorización de despacho. Si tú autorizas tu transitario, ya la tienes, como quien dice, de por vida, a no ser que cambies de transitario, no necesitas hacer otra. Así Claro. que con factura comercial, BL y packing list es suficiente. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Un producto que esté en contacto con alimentos, ¿vale? Una vajilla de silicona para niños, que está muy de moda y es un producto, ¿no? Pues, ¿qué necesitas por ahí? Pues vamos a empezar desde abajo. Necesitas la factura comercial, el packing list, el ABL, como es obvio, que eso lo necesitas para todo, pero además necesitas unos ensayos de laboratorio que demuestren que ese producto puede estar en contacto con alimentos según las exigencias de la Unión Europea. Dos, cinco, una declaración de conformidad sobre ese producto que englobe toda la información que viene determinada en ese test report. Luego tenemos también el registro sanitario, es decir, tú te registras como importador y responsable de introducir productos que estén en contacto con alimentos dentro de la Unión Europea y creo que no me dejo nada, esas 5 cosas son las que necesitaría, ¿vale? Por lo tanto, Muy fíjate bien. la diferencia entre un producto básico y un producto que tenga controles aduaneros un poquito más exigentes. Muy bien, muy bien. Yo creo que con esta información alguien tendrá
Como es un abanico bastante amplio en el cual ya se pueden asegurar que lo que están haciendo lo están haciendo de forma correcta. Y quería preguntarte, Gonzalo, también acerca de tu perspectiva sobre desafíos actuales ahora mismo. Ya pasando a otra sección, ¿a qué desafíos ves que se enfrentan los importadores que a día de hoy están iniciando a hacer importaciones desde China, que han cambiado? También tú ya llevas 8 años en este mundo de las importaciones. ¿Qué has visto que ahora es diferente que una persona quizás principiante o una empresa también que lleva ya un tiempo tiene que ser consciente de ello para no cometer ningún fallo? La respuesta la tengo clarísima. Los cambios normativos. Los cambios normativos, es decir, durante en los últimos 5 años siempre hay cambios, siempre hay normas normativas, regulaciones, control, etcétera, pero ahora cambian con muchísima frecuencia. Con muchísima frecuencia se están metiendo tasas nuevas de plástico, tasas de productos que llevan componentes electrónicos, tasas de tema de medio ambiente, tema de etiquetado se está metiendo ya también. Hay muchas nuevas normativas y cambios que en cuestión de 3 meses la aplican para baterías, para mercancía IMO, mil historias. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener mucha experiencia importando un producto concreto, ¿vale? Es decir, tú puedes ser muy bueno importando, no sé, trípodes, por ejemplo. Sí, Ha importado, lleva años importándolo, sabes lo que te pide en todo momento, tal. Pero al final, cuando eres un importador, por ejemplo, un vendedor en Amazon, que también van tocando diferentes tipos de productos, al final, claro, tienes que ir especializándote en cada rama, dependiendo un poco del tipo de producto que quieras o que tenga importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que las normativas cambian con tanta frecuencia que a lo mejor tú en tu cabeza pues estás ¿no? con las campañas, con Amazon, con tal, y a lo mejor no te has dado cuenta de que hay una nueva normativa, te trae una mercancía X, cuando tu mercancía llega a destino te piden, oye, yo necesito esta nueva certificación, que son unos ensayos de prueba necesarios tal, ¿y ahora qué haces? Porque tu mercancía ya está en destino. Es decir, tú no puedes hacer ya unos ensayos en China porque te va a decir la gente de aduana, oye, pero si la mercancía está aquí, ¿cómo lo estás haciendo en China? Por lo tanto, ya tendrás que sacar carga, hacerlo aquí en un laboratorio, pues sería un lío. claro. Entonces, resumiendo y para no enrollarme, yo creo que la normativa es una de las barreras más importantes en las que es una barrera que está ahí, por lo tanto, el que se especialice y sepa afrontar sin miedo ese tipo de normativas va a tener mucho más hueco en el mercado porque va a poder introducir productos que otros tienen miedo a importarlos porque no conocen los procesos, Sí. pero es verdad que es una barrera que hace que mucha gente se eche para atrás o que fracase en el intento. ¿Y cómo os mantenéis vosotros actualizados de las normativas? Nosotros consumimos muchísima formación nosotros nos hace Bureau Veritas, no sé si Mm, lo conoces, pero es una de las sí, empresas certificadoras más grandes del mundo. Nos hace formaciones para nuestro equipo cada 2, 3 meses, donde constantemente nos vamos actualizando de normativas, de procesos, imagínate, de cambios logísticos, de etiquetado. De hecho, ahora en septiembre tenemos una súper extensa de etiquetado. sí, Entonces, invertimos constantemente en nuestro equipo en formación de ese tipo. Y luego, lo que más nos ayuda es que estamos importando constantemente todo tipo de mercancía. Por lo tanto, tú puedes saber mucho de teoría, pero donde realmente se aprende también es en la práctica. Por lo tanto, si importar impresoras, por ejemplo, se ha convertido en algo súper complicado de un mes para otro, si tú estás importando impresora, al final, al principio cometerás errores, pero cuando lo hayas hecho 10 veces sabrás perfectamente qué es lo que pide. Por lo tanto, nosotros tenemos dos plus. Uno, que invertimos mucha información interna a través de empresas gigantescas como esta y súper especializadas. Y dos, que es decir, nuestro día a día en operativa y en importaciones hace que estemos aprendiendo constantemente. qué bien, qué bien. ¿Cómo ves tú, ya prácticamente para terminar, cómo ves tú el futuro de las importaciones en China ahora en los próximos años, con todo lo que está pasando también a nivel geopolítico? Y aparte de eso, también veo yo un auge de, sobre todo, personas que buscan productos, ya no tanto en China, sino que los buscan, por ejemplo, en países como Turquía o países como la India. Pero aún así quería ver también, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál crees que va a ser la tendencia con China en los próximos años? Yo es que tengo muchísima confianza en China, no por nada, sino porque viajo mucho a China, he vivido allí, tengo muchísimos amigos chinos, tengo muy buenas relaciones. Cuando voy me reúno con un montón de empresarios, con gente de allí, del día a día. China, es decir, a mucha gente dice, oye, pero es que en China cada vez cobran más, la mano de obra no es tan barata, tal. Pero si es que eso lleva ocurriendo años. Es decir, la clase media china
es una clase media incluso más alta, yo diría que la europea, es decir, ya cobra, ya tiene, es decir, esto lleva pasando años, es decir, Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que China durante décadas ha estado invirtiendo mucho en lo que es la logística interna y todos los procesos de fabricación, de transporte, de aduana, de documentación, lo tienen todo muy ágil. Emprender en China es muy sencillo, las empresas escalan muy rápido. Entonces, al final es una cultura, no se trata de que cobren más o de cobren menos, es que es una cultura que tienen arraigada, las horas que trabajan, el tiempo que le dedican, el ímpetu, al final yo eso lo he vivido durante muchos años y tengo mucha confianza en eso. Es decir, entonces creo que China va a seguir, creo, según mi criterio, va a seguir siendo líder muchísimos años, porque al final son la fábrica del mundo y son muy buenos en lo que hacen, pero es verdad que luego hay otros países por ahí, como por ejemplo la India, que ya lo supera en población, que también son muy buenos en ciertos sectores, pero que cualquiera que tenga mucha experiencia importando y que sepa un poco cómo funciona esto, se da cuenta de que los estándares de calidad o los estándares de personalización o lo que se encuentra en China está a años luz todavía del resto de mercados emergentes como puede ser la India, Pakistán, Vietnam, otros países, Turquía, como bien decía, que sí. está ahora muy de moda. Yo creo, sigo pensando que China, perdón, sigue todavía años luz, según mi opinión, y no solo por la población, no solo por el número de población que son, sino también por la cultura a nivel de negocio, a nivel de trabajo que tienen, y que eso al final pues les hace avanzar o mantenerse donde están de forma progresiva. No, pues son insights muy valiosos, ¿eh? Mm. De una persona como tú, que sobre todo tú todos los años estás en China, tienes también ahí ya círculos también sociales, de Sí, negocios también equipo hay en propio, China, exacto. Sí, sí, y no sí. es algo únicamente teórico de creo que va a pasar esto, o que una persona que lee que está aumentando quizás ese interés en otros países más secundarios. Así que muy valioso ese insight. Antes de terminar, quiero también que le cuentes a otras personas también que quieran trabajar contigo, que te puedan conocer, dónde te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar para que puedan seguir en contacto contigo. Vale. Bueno, mi marca personal es Gonzalo Imporalia, pero para consultas comerciales o cualquier ámbito relacionado con las importaciones, no solo logística y aduanas, se hacen muchísimas más cosas. Cualquier cosa, Imporalia a través del formulario, incluso ahora dejamos un link en la descripción. Ahí pueden contactar con nosotros y nuestro equipo comercial. Tenemos un equipo comercial que en horas, es decir, en horario laboral, en menos de 2 horas te ha contestado, te ha dado soporte, te ha hecho simulaciones de costes, te ha asesorado previamente un poco dependiendo del tipo de producto y te han dado consejos muy valiosos que solamente con contactar con nosotros te vamos a ayudar. Así que eso, a través de nuestra página web, poralia.com, o directamente pues, a través de marca personal o cualquier otro canal. Nuestro canal de YouTube, que también subimos mucho contenido visitando fábricas en China, haciendo reuniones de negocios, negociando con rituales del té allá en China, en fin, diferentes cosas. Lo trabajamos mucho en nuestro canal de YouTube, pero bueno, a través de cualquier de esos canales nos pueden contar. Muy bien, pues muchas gracias. Dejaremos toda esa información justo aquí debajo en la descripción para que podáis conocer más acerca de la cultura china, también para que podáis conocer a Gonzalo y en su empresa también Imporalia, para que si estéis interesados, ya sea que seáis una persona principiante que está empezando no solo en Amazon, sino en general a importar productos desde China, o una persona o empresa que lleva ya una trayectoria más larga y que le gustaría una ayuda más profunda de un experto, como es Gonzalo junto con su equipo de Imporalia. Ahí vamos a dejar toda esa información justo aquí debajo de este vídeo para que podáis estar en contacto con él. Así que nada más, muchas gracias Gonzalo por Perfecto, tu Minoru. tiempo. Muchísimas Espero gracias a ti que... ha sido una charla súper fructífera. Seguiremos seguro haciendo más cosas, así que nada, seguimos. Muy bien, muchas gracias. A ti.